Linda Carter tenía 68 años cuando decidió mudarse. Era a principios de otoño en Charlotte, y los árboles comenzaban a cambiar el verde por el dorado, como si la propia naturaleza señalara que las cosas estaban a punto de cambiar. James, su compañero de vida durante 43 años, había partido hacía poco más de 2 meses, dejando un vacío que ni el tiempo parecía capaz de llenar. El luto aún se instalaba en capas silenciosas, pero había una decisión que ella había tomado sin dudar: entregar a su hijo, Joshua, los $180,000 del seguro de vida. Él necesitaba terminar de pagar la casa nueva y ella quería ayudarlo a comenzar su familia con seguridad y estabilidad. Es lo que James haría, se dijo a sí misma al firmar el cheque, sintiendo el peso de la pérdida mezclado con la esperanza. Joshua y Megan parecían agradecidos al principio. Dijeron que la casa también era de ella, que siempre tendría un hogar con ellos. De hecho, Joshua registró el 49% de la propiedad a nombre de Linda, una condición que ella misma sugirió más por formalidad que por desconfianza. Cuando se mudó, llevó solo lo esencial: 2 maletas viejas con ropa, una manta azul claro que usaba desde los tiempos de casada, una foto enmarcada de James y una carpeta roja donde guardaba la escritura de la casa. Megan le mostró el cuarto de huéspedes, sin armario, con una cómoda vieja y un baño minúsculo sin ducha, diciendo que era temporal hasta que arreglaran algo mejor. Linda sonrió, agradeció y dijo que eso bastaba. Al fin y al cabo, no estaba allí por comodidad, sino por afecto. En los primeros días, Linda se esforzó por no ser una molestia. Se levantaba temprano, preparaba el café, lavaba los platos, limpiaba la cocina y dejaba notas amables con recados como «Hice pan fresco, está en la barra». No le importaba estar sola durante el día mientras la pareja trabajaba. Aprovechaba el tiempo para caminar hasta la plaza más cercana, leer en la terraza o reorganizar sus cosas en el pequeño espacio que le habían asignado. Megan sonreía de manera educada aunque distante, y Joshua parecía siempre apresurado, respondiendo con monosílabos mientras consultaba su celular. Aún así, Linda insistía en ver lo mejor de todo. «Solo están ocupados. Los jóvenes tienen muchas cosas que manejar», repetía para sí misma, con ese tono tranquilo que usaba desde los tiempos en que era profesora de primaria. Pero con el paso de las semanas, los gestos de amabilidad que ella ofrecía empezaron a ser respondidos con indiferencia. O lo peor, la conexión a Internet pasó a requerir una nueva contraseña, que no le fue informada. Algunos alimentos comenzaron a desaparecer o se guardaban en una pequeña despensa con candado. Megan empezó a hacer comentarios sobre demasiado espacio en la cocina o rutinas que molestaban al bebé que venía. Joshua, por su parte, se esquivaba. Cuando ella lo abordaba con preguntas simples como «¿Les gustaría que saliera más para darles espacio?», él solo movía la cabeza o murmuraba algo vago como «Está todo bien, mamá, solo estamos ajustando algunas cosas». Linda sentía un nudo en el estómago, pero se negaba a sacar conclusiones precipitadas. Aún así, dormía cada vez peor. En la mañana de un martes caluroso, Linda bajó las escaleras al escuchar voces provenientes de la cocina. Se detuvo al oír su nombre. Luego retrocedió lentamente hasta el pasillo y permaneció inmóvil, escuchando atentamente. Megan hablaba en voz baja, pero firme. «Ella no se irá si seguimos tratándola como invitada. Necesitamos que se sienta desplazada, como una carga». Joshua respondió con un suspiro cansado. «Lo sé, Meg, pero ella tiene casi la mitad de la casa. No podemos simplemente pedirle que se vaya. Si ella se va por su cuenta, entonces está bien». La voz de Megan se volvió más aguda, impaciente. «Necesitamos su cuarto. ¿Hasta cuándo quieres que el bebé duerma en nuestra habitación?». Linda, inmóvil, sostenía el marco de la pared como si pudiera sostenerla. Las palabras resonaron en su cabeza. «Carga, irse por su cuenta. No podemos simplemente pedir». Por un momento, pensó en entrar y enfrentarlos, pero ya no había nada que decir. Esa misma tarde, Linda comenzó a empacar sus cosas. No había mucho: las 2 maletas, la manta, la foto de James y la carpeta roja. No lloró. En lugar de eso, se sentó en el borde de la cama y respiró hondo, como lo había hecho tantas veces a lo largo de su vida en los momentos en que necesitaba tomar una decisión difícil.
Tomó el teléfono y llamó a una central de taxis. Pidió que buscaran a una señora con equipaje ligero a las 19:00 en la acera de la casa. Cuando Joshua llegó y vio la maleta en el pasillo, preguntó automáticamente, ¿vas a viajar? Linda solo respondió, me voy por un tiempo. Él no hizo más preguntas. Megan estaba en el piso superior y nadie bajó a despedirse. El taxi llegó a tiempo. Linda miró por última vez la fachada de la casa, que legalmente aún era casi la mitad suya, y entró al auto sin mirar atrás. La habitación en el motel era sencilla, con paredes beige deslucidas y un aire acondicionado que hacía más ruido que frío, pero había una ducha decente, una cama cómoda y, lo más importante, silencio. Linda se sentó en el borde de la cama, se quitó los zapatos y se quedó allí unos minutos mirando la maleta abierta. A su lado, la carpeta roja reposaba como un ancla silenciosa. Esa carpeta contenía la escritura de la casa, copias de correos electrónicos, documentos firmados y la prueba de que ella no era una intrusa, sino una parte legítima de ese hogar del cual ahora estaba excluida. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, no porque estuviera en paz, sino porque sabía que de alguna manera había retomado el control de su propia vida. Al día siguiente, hacia las 10:00 de la mañana, sonó el celular de Linda. El número era desconocido. Contestó con voz cautelosa y escuchó a un hombre joven, educado, que se identificó como Brad, de la empresa First Carolina Home Loans. Se disculpó por la llamada inesperada, pero dijo que necesitaba hablar sobre el inmueble registrado parcialmente a su nombre. Explicó que había un préstamo en curso por un valor de $95,000 contraído por Joshua, con la casa como garantía, y que los pagos estaban atrasados. Linda permaneció en silencio durante unos segundos. Brad, avergonzado, preguntó si ella estaba al tanto de la situación. Ella respondió con firmeza contenida. Ahora lo sé. El joven dudó, pero fue directo. Había riesgo de embargo si los débitos no se regularizaban. Linda agradeció la información. Colgó el teléfono y con un movimiento calmado abrió la carpeta roja. Sentada en el pequeño escritorio de la habitación del motel, Linda organizó los papeles sobre la cama. Allí estaban las copias de los documentos que había firmado y también los que Joshua firmó, incluido el contrato de copropiedad. Todo era legal, todo estaba registrado. No necesitaba probar nada a nadie, pero la claridad le daba fuerza. Al volver a leer los términos de la hipoteca, notó que su firma no aparecía en ningún punto del contrato de préstamo. Eso era un error o una omisión intencional. Joshua había usado la casa como garantía sin consultarla, tal vez contando con el hecho de que ella no cuestionaría. Linda cerró los ojos, sintiendo una oleada de decepción invadir su pecho. Era diferente de la amargura. Eso era constatar. Él había hecho su elección, ahora ella haría la suya. Esa misma tarde se puso su mejor blusa azul marino, se recogió el cabello con cuidado y fue a la agencia de la empresa de crédito. Pidió hablar personalmente con Brad. Él la recibió amablemente, visiblemente sorprendido. Ella explicó que deseaba autorizar formalmente la ejecución de la hipoteca, siempre y cuando se asegurara que no tendría pendientes legales ni su nombre negativizado. Brad dudó. ¿Entiende que esto podría resultar en la pérdida de la propiedad para su hijo? Linda asintió con serenidad. Sí, y por eso estoy aquí. Quiero cerrar este capítulo antes de que destruya aún más. El joven guardó silencio por unos segundos. Luego solo dijo, voy a preparar los documentos. Mientras firmaba, Linda sentía que por primera vez en mucho tiempo no solo era alguien intentando agradar a los demás, era una mujer tomando una decisión difícil por sí misma. Las notificaciones judiciales comenzaron a llegar 2 semanas después. Megan fue la primera en publicar un mensaje enigmático en las redes sociales. Nunca pensé que seríamos traicionados por quienes más ayudamos. Joshua, más directo, escribió, donar no es firmar una sentencia. Lo que se hace con un anciano en crisis es acoger, no expulsar. En pocas horas comenzaron a aparecer me gusta, comentarios solidarios e incluso mensajes ofensivos contra Linda, escritos por amigos y parientes lejanos que ni siquiera conocían los detalles. Ella leyó todo sin comentar. Guardaba cada captura de pantalla en una nueva carpeta que creó en su computadora portátil, Archivos de Defensa.
No porque quisiera pelear, sino porque ya no confiaba en nadie. Había entendido que el silencio ahora era su mayor fuerza. No era cobardía, era dignidad, pero su silencio no duraría. Cierto sábado por la tarde, Linda fue sorprendida por golpes insistentes en la puerta del motel. Era Megan, con el bebé en brazos y un celular grabando en secreto. Sus ojos estaban rojos, pero la expresión era calculada. «Solo quiero hablar», dijo en voz alta, como si tuviera un público. Linda no respondió. Megan insistió. «No nos hagas esto, él es tu nieto. ¿Realmente lo vas a dejar crecer sin abuela?» Linda no se conmovió. Respiró hondo, dio un paso al frente y habló con claridad. «Este no es lugar para escenas. Si vuelves a amenazarme, yo misma llamaré a la policía». Megan la miró esperando una vacilación, pero no encontró ninguna. Cuando dio la vuelta, Linda cerró la puerta con firmeza y ese mismo día presentó una solicitud formal de orden de restricción judicial. La audiencia para la orden de restricción se llevó a cabo en un foro modesto, con sillas de plástico y paredes beige desconchadas. Linda llegó sola, con su carpeta roja y los documentos impresos. Megan apareció acompañada de una amiga, sin el bebé esta vez, e hizo un espectáculo de llorar frente al juez. Dijo que Linda estaba en un estado psicológico inestable, que ponía en riesgo a la familia y que se negaba a buscar ayuda. Cuando llegó su turno, Linda simplemente abrió la carpeta, presentó los registros de copropiedad, los comprobantes del préstamo realizado sin su autorización y las capturas de pantalla de los mensajes en redes sociales. Habló con voz firme y directa. «No soy una amenaza. Simplemente ya no acepto ser manipulada». El juez no dudó. Concedió la orden de restricción por 12 meses. Por primera vez desde que salió de casa, Linda sintió que el sistema había funcionado a su favor. Días después, sentada en un banco de una plaza con vista al lago, Linda conoció a Dorene. La asistente de la Junta de Vivienda Social se acercó de manera amable, diciendo que había leído el proceso y que quería ayudar. Linda estaba escéptica. Ya había aprendido que la amabilidad muchas veces venía con intereses disfrazados, pero Dorene era diferente. Escuchó más de lo que habló, hizo preguntas puntuales y nunca insinuó lástima. «Necesitas paz, no favores. Vamos a encontrar un lugar solo para ti», le dijo al final de la conversación. En 2 semanas, Linda recibió la confirmación. Un pequeño apartamento en Wilmington, soleado, en planta baja, con balcón y una pequeña vista al mar. El alquiler se ajustaba al presupuesto de su pensión. Era suficiente. Era libertad. La mudanza a Wilmington ocurrió un martes de cielo despejado. Linda contrató una pequeña empresa de mudanzas, pero solo tenía 3 cajas y las 2 maletas de siempre. En el asiento del pasajero sostenía la carpeta roja y en su regazo la foto de James. Al llegar al nuevo apartamento, se quedó unos minutos parada en la puerta, sintiendo el olor a pintura fresca y madera limpia. El conserje le entregó las llaves con una sonrisa discreta y dijo: «Es modesto, pero es tuyo». Linda agradeció. Cuando entró, miró a su alrededor y sonrió sola. El apartamento era simple, pero iluminado. El balcón daba a un pasillo arbolado y al fondo se podía ver el mar. Por primera vez en meses, sintió que el pecho se le abría en lugar de cerrarse. En los primeros días organizó todo con calma. Compró algunas estanterías, una tetera nueva, 2 macetas de flores para la cocina y una silla de mecedora para el balcón. Las mañanas volvieron a ser suyas. Caminaba por la orilla, tomaba café en una panadería familiar en la esquina y por la tarde asistía a clases de pintura en un centro comunitario. No era una artista, nunca había sostenido un pincel antes, pero allí encontró un espacio donde nadie esperaba que demostrara nada. Nadie quería que fuera menos. Nadie exigía silencio o sentido común. Simplemente decían: «Pinta como quieras». Y ella pintaba, colores vibrantes, formas libres. En el primer lienzo, escribió en la esquina inferior: «Todavía estoy aquí». Era una frase simple, pero cargada de todo lo que había vivido. Ya no necesitaba justificarse. Un día, al salir del centro comunitario, encontró una carta bajo la puerta. El sobre no tenía remitente, pero el nombre escrito con la caligrafía de Joshua era inconfundible. Por un momento,
Pensó en rasgarla sin abrirla, pero algo la detuvo. Se sentó en la silla de mecedora, respiró hondo y la abrió con cuidado. La carta era breve. Joshua decía estar arrepentido de cómo sucedieron las cosas y mencionaba que extrañaba las mañanas en que ella preparaba café. Evitaba usar palabras como disculpa o error. Al final pedía que considerara retomar el contacto, porque el tiempo pasaba muy rápido. Linda leyó todo hasta el final, dobló el papel y lo guardó dentro de la carpeta roja. Luego entró, puso agua a hervir y siguió con la tarde tal como había planeado. No respondió. Esa noche escribió su Nuevo Testamento. Excluyó a Josué completamente de la lista de beneficiarios. En su lugar, destinó parte de sus bienes a instituciones que cuidaban a ancianos abandonados y a madres solteras víctimas de violencia doméstica. Nombró a Dorene como su ejecutora legal y dejó instrucciones claras para que nadie de la familia interfiriera en sus deseos. No era venganza, era una forma de corregir el rumbo de aquello que había dado con amor y que había sido utilizado con desdén. Al terminar, sintió una ligereza inesperada. Hizo un té de manzanilla, encendió una vela perfumada y se acostó temprano. Por primera vez no se sentía solo sobreviviendo, estaba viviendo. A los 68 años, encontraba en cada pequeño gesto un nuevo comienzo, sin pedir permiso, sin necesidad de probar que merecía estar allí. Una mañana, al llegar a la clase de pintura, Dorene la esperaba con un folleto en las manos. Era de una exposición local con el tema Recomienzos, organizada por un grupo de artistas mayores. «Deberías participar», dijo sonriendo, colocando el panfleto sobre la mesa. Linda dudó. Nunca se vio como artista, ni imaginaba exponer algo. Pero Dorene insistió, no se trata de talento, se trata de historia. Eso siguió resonando en su mente todo el día. Esa noche, sacó sus lienzos apilados en la esquina de la habitación y comenzó a mirarlos uno por uno. Había algo allí que tenía sentido, colores fuertes, trazos firmes, formas que salían de dentro de ella como una respiración. Eligió 3 cuadros y llenó la ficha de inscripción al día siguiente. El día de la exposición, se puso una blusa beige con estampado floral, se recogió el cabello como hacía cuando enseñaba y llegó temprano para ayudar en la instalación. Cuando las personas comenzaron a circular por la galería improvisada en el salón de la biblioteca, Linda se mantuvo discreta en un rincón, observando. Una mujer se detuvo frente al lienzo en el que ella había escrito «Todavía estoy aquí», y permaneció allí por largos minutos, con los ojos empañados. Luego se dio vuelta, buscó a Linda y dijo «Esta pintura me describe. Yo también pensé que ya se había acabado para mí». Se abrazaron sin decir más. Ese momento, más que cualquier carta o tribunal, selló algo dentro de Linda. La vida le había mostrado que era posible renacer y que su voz aún tenía espacio, incluso después de todo. En los meses siguientes, Linda comenzó a ser invitada con frecuencia a círculos de conversación, talleres y encuentros comunitarios. No como experta, sino como alguien que tenía algo que compartir. Hablaba poco, con objetividad, sin adornos. Contaba su historia como la había vivido, sin intentar suavizar los errores de los demás, pero tampoco sin victimizarse. Creí en las personas equivocadas, y cuando entendí eso, elegí creer en mí misma, decía. En cada relato, alguien de la audiencia se levantaba con los ojos empañados, murmurando que sentía lo mismo, y Linda escuchaba con atención y respeto, como siempre lo había hecho. No quería fama, ni perdón. Solo quería seguir adelante, sin que nadie más decidiera por ella. En una de esas ocasiones, conoció a una señora de cabello blanco y mirada curiosa llamada Alice, que le preguntó si alguna vez había considerado dar clases de arte a mayores principiantes. Linda sonrió. «No soy profesora de pintura». Alice respondió sin dudar. «Pero eres profesora de vida». Las dos rieron, y de ahí surgió una nueva idea. En pocos días, Linda organizó una pequeña clase en el centro comunitario, todos los martes por la tarde. No enseñaba técnicas sofisticadas, sino que proponía temas que hacían que los participantes se abrieran. Pinta un lugar donde te sentiste seguro. Dibuja un objeto que represente quién eras y quién eres ahora. Los lienzos se multiplicaron, pero lo más bonito eran las conversaciones.
En medio de pinturas y pinceles, construían algo más grande, un espacio donde todos podían existir con dignidad. En una de esas tardes de clase, al recoger los materiales al final del encuentro, Linda encontró una carta dejada sobre su mesa. No tenía remitente visible, pero reconoció la caligrafía redondeada y cuidadosa de Megan. El sobre estaba sellado, con la inscripción «Para cuando quieras escuchar». Linda sostuvo la carta unos segundos, sintiendo el peso simbólico del gesto. No era miedo lo que sentía, era cansancio. Sabía que al abrir esa carta, podría permitir que palabras vacías la perturbaran nuevamente, o que, tal vez, hubiera allí alguna petición sincera. Pero ese no era el punto. Guardó el sobre intacto en la carpeta roja y decidió que, si algún día lo abría, sería por decisión propia, no por carencia o culpa. Aún no era el momento. La vida en Wilmington seguía con suavidad. Poco a poco, los rostros desconocidos se convirtieron en conocidos. La dependienta de la panadería ya sabía el tipo de café que Linda prefería, y el conserje comenzó a llamarla la chica de las pinturas. En ningún lugar la trataban como una víctima, ni como una huésped. Tenía su rutina, su tiempo, su ritmo. A veces sentía nostalgia, no por su hijo, sino por la ilusión de que aún había algo intacto entre ellos. Era un dolor silencioso, como una cicatriz que tira en los días fríos. Pero al mirar el marco con la foto de James, sentía una paz que la reconectaba con la esencia de lo que había sido y con lo que aún podía ser. Sabía que él estaría orgulloso de la firmeza con la que eligió preservarse. Una tarde de domingo, al organizar un cajón en la habitación, Linda encontró el viejo celular que usaba antes de mudarse. Estaba apagado desde hacía meses, pero aún guardaba mensajes, fotos y audios de la época en que todo se derrumbó. Por impulso, decidió encenderlo. La batería aún tenía carga. Entre los mensajes encontró un audio de Joshua, fechado semanas después de su salida. Su voz sonaba ahogada, temblorosa. «Mamá, si escuchas esto, yo no sé qué decir. Megan dice que estás destruyéndolo todo, pero ya no puedo dormir. Solo quiero que regreses. No sé lo que estoy haciendo». Ella lo escuchó hasta el final. Luego lo borró. No había ira en su gesto, solo la certeza de que el pasado ya no podía gobernar sus decisiones. Esa misma semana, mientras regaba las plantas del balcón, recibió una llamada de Dorene. La asistente de la Junta de Vivienda ahora era una amiga cercana, y su voz animada al otro lado de la línea anunciaba una novedad. ¿Recuerdas la propuesta del taller itinerante para mayores? Conseguimos el patrocinio. Vamos a recorrer los barrios más alejados y ofrecer arte gratis. Y adivina quién lo va a coordinar. Linda rió, sorprendida, y trató de argumentar que no era la persona adecuada. Dorene respondió con firmeza. «Eres exactamente la persona adecuada». Por primera vez en años, Linda se sintió valorada no por lo que ya había hecho en el pasado, sino por lo que era capaz de ofrecer ahora. Y eso bastaba. Aceptó la invitación con un sí sereno, sabiendo que era el inicio de algo nuevo, sin dejar que las cicatrices definieran sus próximos pasos. El primer taller itinerante se llevó a cabo en un centro de convivencia en un barrio apartado, donde muchos ancianos vivían con pensiones mínimas y historias de abandono similares a la de Linda. Ella llegó temprano, organizó las mesas con manteles coloridos, frascos de pintura y pinceles baratos, pero suficientes. Cuando los primeros participantes comenzaron a llegar, había incertidumbre en sus miradas. Algunos no sabían cómo sostener un pincel, otros tenían vergüenza de intentarlo. Linda se acercaba a cada uno con calma, preguntando cosas simples. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste solo? ¿O qué te gustaría decir y nunca te dijeron que importaba? Las manos temblaban al principio, pero después los trazos fluían. No se trataba de belleza estética, se trataba de liberación. Al final de la tarde, una señora llamada Ruth, de 73 años, le entregó un dibujo rudimentario de una puerta abierta con el sol detrás. «Esto es usted, Linda. Una puerta para que podamos respirar», dijo. Linda sonrió, emocionada, y guardó el papel doblado en su bolso como si fuera una obra maestra. Al regresar a casa, sintió algo diferente en el aire. No era solo satisfacción, era pertenencia. Ya no se veía más como alguien que había perdido una casa, un hijo o una historia.
Ahora se veía como alguien que transformaba las pérdidas en caminos. El dolor no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ahora era materia prima para algo más grande. Conexión, verdad, reconstrucción, y eso, para ella, ya era más que suficiente. Algunos meses después, Linda fue invitada a hablar en un evento regional sobre envejecimiento activo. No le gustaba la palabra conferencia, así que pidió que el momento se llamara charla. Subió al pequeño escenario vestida con pantalones de algodón y una blusa azul claro con botones de nácar. Nada formal, pero con presencia. Cuando tomó el micrófono, miró al público y respiró hondo antes de empezar. No usó diapositivas ni un texto preparado. Simplemente contó su historia como siempre la contaba. Desde el principio, con verdad. Habló del amor por James, de la entrega a su hijo, de la fuga silenciosa y de la reconstrucción. Dijo que lo más difícil no fue perder la casa, sino aceptar que eso ya no era un hogar, y que a veces recomenzar es menos sobre luchar y más sobre soltar. El público permaneció en silencio durante largos segundos después de que terminara de hablar. Luego comenzaron los aplausos, tímidos al principio, luego más intensos. Algunas personas se acercaron para agradecer, otras para llorar. Una joven le dijo: «Mi madre vive una historia parecida. Me diste el valor para apoyarla». Linda la abrazó, con ese modo firme y tranquilo que siempre tuvo. Sentía que, poco a poco, su dolor dejaba de ser solo suyo. Estaba siendo resignificado, compartido, usado para dar apoyo a otras personas. Eso no borraba lo que había vivido, pero hacía que el viaje fuera menos solitario. Y eso era valioso. Más que todo, era justo. En una fría mañana de diciembre, Linda despertó más temprano de lo habitual. Hizo café, se puso el abrigo marrón que James le había dado en su último cumpleaños juntos y salió a caminar por la orilla. El mar estaba agitado, pero había belleza en ese caos rítmico. Se sentó en un banco de madera, con el cuaderno de notas en el regazo. Escribió algunas ideas para el próximo taller y luego se quedó en silencio, observando a las aves rasgando el cielo. Pensó en todo lo que había vivido desde que salió de la casa de Joshua. El miedo, la soledad, el coraje oculto. Y concluyó por primera vez con convicción que no quería volver atrás. No importaba lo que Joshua dijera, hiciera o pidiera. Ella ya había seguido adelante. Al regresar a casa, encontró una notificación del correo. Había un correo registrado a su nombre. Al día siguiente, fue a recogerlo. Era otra carta de Joshua, esta vez firmada por él y por Megan. El sobre era más grueso, con una hoja impresa en papel timbrado de un abogado. La carta, aunque educada, sugería que Linda considerara reevaluar sus disposiciones testamentarias debido a una supuesta condición de salud de Joshua. Era una forma velada de presión. Linda se sentó a la mesa, leyó todo con calma. Luego tomó una pluma y escribió a mano, en un papel de cuaderno: «Les pido que no me escriban más. No hay nada que negociar. Mi paz no está en venta». Dobló la hoja, la puso en un sobre sencillo y la devolvió por correo el mismo día. Después de eso, el silencio volvió, y esta vez era bienvenido. Linda siguió su rutina con más firmeza. Las clases continuaron, las caminatas también. Hizo nuevos amigos, entre ellos un señor llamado Harold, ex carpintero, que adoraba contar historias y que la hacía reír como hacía tiempo nadie lo hacía. Compartían cafés, películas antiguas y caminatas vespertinas hasta el mercado. No había romance, ni pretensiones, solo dos adultos con sus propias cargas compartiendo presencia y respeto. Harold decía que Linda era la mujer más tranquila que había conocido, y ella sonreía sabiendo cuánto había luchado por esa tranquilidad. Cada día reconstruía una vida donde nadie le decía que era demasiado, que molestaba, que ocupaba espacio. En un sábado de primavera, Linda organizó una pequeña muestra de las obras de los alumnos del taller comunitario. Cada participante expuso un lienzo con una nota escrita a mano explicando el significado de la pintura. Uno de los cuadros más emotivos fue el de un hombre de 82 años que había pintado una taza de café sobre un mantel floral. «Es el recuerdo de mi esposa que murió hace 10 años. Nunca más pude tomar café en la terraza. Ahora puedo». Linda leyó eso con los ojos humedecidos.
Estaba rodeada de historias de superación, de nuevos comienzos, de dolor transformado en arte, y se dio cuenta de que eso era, en el fondo, el reflejo de lo que ella misma había vivido. Ya no se trataba de vencer a alguien, sino de haber vencido el abandono emocional que casi la convenció de que no valía nada. Poco después de la exposición, Linda recibió una invitación del Ayuntamiento de Wilmington para integrar el Consejo Consultivo de Programas dirigidos a la tercera edad. La carta decía que su trabajo había inspirado políticas públicas locales y que su vivencia traía una perspectiva valiosa. La leyó y la releyó con una mezcla de sorpresa y orgullo. No esperaba reconocimiento, no lo buscaba, pero en ese momento entendió que su jornada personal había trascendido hacia algo más grande. Respondió con un sí discreto, como hacía con todo lo que venía del corazón. En cada reunión, se sentaba al lado de gestores y especialistas, y cuando hablaba, todos escuchaban. No por formalidad, sino porque sus palabras tenían el peso de una verdad vivida. En una de esas reuniones, escuchó a una joven asistente social decir: «Hay gente que cambia de casa y piensa que cambió de vida, pero el verdadero cambio es otra cosa». Linda sonrió, pensando en cuánto esa frase encajaba con todo lo que ella había pasado. No fue la salida de la casa del hijo lo que la liberó. Fue la decisión de no volverse a encoger para encajar en los espacios que los demás ofrecían. Fue el acto de elegirse a sí misma, aunque eso significara partir con poco, empezar desde cero y escuchar que la llamaban ingrata. Eso requería más fuerza que cualquier confrontación directa. Y ahora, sentada en esa mesa como voz activa en políticas públicas, sentía que cada elección había valido la pena. Su vida, antes moldeada por otros, ahora era una escultura hecha por sus propias manos. En la terraza del apartamento, con el sol poniéndose detrás de los árboles y el suave sonido de las olas de fondo, Linda escribió la última página de su cuaderno de notas. En él anotaba reflexiones, frases sueltas, ideas para clases, pedazos de sí misma esparcidos en palabras. La frase final vino sin esfuerzo. No necesité aplausos ni público. Solo necesité recordar que existo, y que existir con dignidad es el mayor legado que puedo dejar. Cerró el cuaderno, se sirvió una taza de té y se quedó allí, mirando el mar como quien mira hacia adentro y por primera vez encuentra calma en lugar de preguntas. James estaría orgulloso, pensó, y ella también lo estaba. Mucho. La carpeta roja seguía allí, guardada en el cajón de la cómoda, pero ahora ya no era símbolo de defensa, solo era memoria. Linda no sabía cuánto tiempo más tendría, pero sabía exactamente qué hacer con él. Elegiría todos los días la vida simple, la verdad, los lazos sinceros. No volvería atrás, no reabriría puertas que la hicieron sangrar. El amor que ofreció nunca fue pequeño, pero ahora sabía, el amor propio también es una forma de herencia, y esa nunca más dejaría que se la quitaran.